Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este gran live que planeamos en esta tarde de lunes, donde quiero que hablemos un poco de un tema simplemente espectacular, donde no solo vamos a tocar un tema, de hecho vamos a tocar muchos temas, porque como bien saben, el tema de la salud siempre es multidisciplinario, integral. Y tendremos un gran invitado. Déjenme decirles que vamos a tener el acompañamiento de un gran invitado. Para mí siempre es un honor compartir este tipo de espacios con el doctor Carlos Sport, quien trabaja en el Instituto de Medicina Funcional, nada menos y nada más que con el gran Carlos Jaramillo, por lo cual para mí siempre es un honor tenerlo en este tipo de espacios. Entonces quiero que se tomen un tiempo de esta tarde-noche para que disfruten todo el tema que vamos a compartir. La verdad que es un tema supremamente valioso. Hablaremos de envejecimiento, autofagia, hablaremos de qué es como tal el envejecer. ¿Será que es un proceso natural? ¿Será que es dado por malos hábitos de vida, etcétera? Quiero que la noche de hoy pues ustedes se lleven el mensaje acerca de qué es el envejecimiento y cómo desde nosotros podemos revertir un poco esa etapa, ¿cierto? Entonces voy por acá a enviarle la invitación al doctor. La verdad que yo siempre valoro el espacio que se toma porque sé que es una persona muy ocupada, sé que tiene pues todas sus ocupaciones. Doctor Carlos Sport, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo estás? Buenas Yo, noches. Qué placer volver a estar en este la, espacio. la verdad que para mí es un espectáculo. Le decía yo a toda la comunidad que para mí es un espectáculo poder compartir contigo este tipo de espacios porque pues valoro mucho el tiempo que te tomas. Eres una persona que constantemente está en la parte pues experimental, constantemente estás trabajando con pacientes, estás atendiendo diferentes enfoques multidisciplinarios. Entonces para mí siempre va a ser muy especial poder contar contigo en estos espacios porque creo que el conocimiento que tú tienes es gigantesco, ¿cierto? Ya hemos podido hablar de diferentes temas y siempre algo nuevo que aprender, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de un tema que Espectacular. yo te tengo que confesar que para mí es como el tema más importante de hablar del envejecimiento es para mí muy grande porque de hecho desde que empecé con el mundo de la nutrición, el mundo de la salud, de hecho muchas personas creen de que yo soy médico, pero no, no lo soy, yo no soy médico, sí me dedico al mundo de la investigación, como tal tengo estudios de posgrado en el área de la biomedicina, que es principalmente temas investigativos, 100% investigativos y en temas relacionados con la neurociencia y la bioquímica. Pero no, no soy médico, pero déjame decirte, doctor Carlos, que si yo en algún momento de mi vida hubiera decidido estudiar medicina, creo que hubiera querido estudiar la parte de la geriatría, porque si tú analizas la mayoría de las áreas de la medicina es como que, bueno, vamos a curar a la persona, ¿cierto? Vamos a hacerla sentir mejor. Mientras que cuando tú analizas la geriatría es como que, bueno, vamos a hacer que la persona esté cómoda, que sufra lo menos posible, porque finalmente llegó la vejez, ¿cierto? Y ya no hay nada que hacer. Y a mí eso me impactó muchísimo y más cuando empecé estudios de biología molecular, a entender todo el dogma de la biología molecular, que está muy relacionado con el envejecimiento. Y yo quisiera a ti preguntarte, que tienes una experiencia muy grande y más en términos de medicina, ¿cierto? Qué es como tal el envejecimiento, doctor, para ti? ¿Qué es para la medicina el envejecer? ¿El por qué envejecemos y cómo nosotros los seres humanos envejecemos? Bueno, pues primero, encantadísimo de estar nuevamente acá. Para mí siempre es un placer compartir estos espacios contigo. Creo que los dos aprendemos mucho, nos enriquecemos constantemente. Creo que, pues respecto a lo que dices de que no eres médico,
Pues yo creo que uno sanar no solo nos corresponde a nosotros los médicos, yo creo que desde el área de salud todos podemos hacer y aportar para sanar y en ese conocimiento y desde la bioquímica, desde diferentes niveles podemos aportar de una forma muy interesante a la salud de nuestros pacientes. Y yo creo que sí, compartimos como esta pasión por la bioquímica, por la fisiología, compartimos varias cosas en común desde estos escenarios y constantemente nos estamos retroalimentando y es algo muy enriquecedor todo lo que podemos, pues cómo crecemos desde este conocimiento que constantemente está cambiando. Para mí también el tema de ayuno, de autofagia, de envejecimiento, todo este tema es supremamente interesante e ir a eso que tú me dices, como la geriatría, el envejecimiento y entender este proceso pues que a todos nos toca, ¿verdad? Que todos estamos vamos todos envejeciendo. Desde que nacemos todo el mundo va como envejeciendo y va entendiendo y pues que uno le toca llegar hasta cierto límite que teóricamente es pues la muerte eh, y como que eso es, pues ese es el fin. El envejecimiento uno lo puede entender desde diferentes escenarios, ¿verdad? Puede haber un envejecimiento, uno puede hablar desde biología del envejecimiento, en el que hay un acúmulo de daños a nivel de nuestro material genético, a nivel de nuestro, y eso va dañando, pues podemos hablarlo desde la perspectiva de los telómeros a nivel genético, y que este acúmulo de daños va generando que como este equilibrio entre daños y reparación se va alterando y va habiendo más daños que los procesos de reparación hasta que llega un punto en el que pues eso nos va llevando a que diferentes manifestaciones metabólicas, bioquímicas, a nivel de nuestra piel, de nuestros diferentes órganos, pues van poco a poco perdiendo la funcionalidad hasta que pues ya llega alguna enfermedad o llega alguna condición y la vida cesa. También podemos ver desde un escenario más psicosocial, donde hay cambios en la actitud, en el pensamiento, hay diferentes entornos a los que se encasilló al envejecimiento y ciertos comportamientos que se esperan de una persona que piensa diferente, actúa diferente, y eso a veces va muy de la mano con lo que va sucediendo a nivel biológico, bioquímico, con este acúmulo de daños que supera los procesos de reparación. Creo que esta es una forma como un poco simple de hablar del envejecimiento. Hoy realicé una pequeña indagación en horas de la mañana en los motores de búsqueda cuántas veces las personas buscaban la palabra rejuvenecimiento o envejecimiento y leía que más de 40 millones de personas al día se están preguntando qué es el envejecer, ¿cierto? Y cómo ellos desde diferentes pues, métodos o desde diferentes acciones pueden retrasarlo. Creo que el ser humano siempre le tiene mucho miedo a esta etapa del ser porque desafortunadamente es una etapa, para mí también es como un programa a nivel biológico, genético, molecular, metabólico, como tú lo nombras, me pareció excelente lo que dices, que así como tú pasas de ser niño a ser adulto de un día a otro, pues también pasas de ser adulto a ser adulto mayor, ¿cierto? Y que desafortunadamente no sabemos llegar a esa etapa en donde, como tú lo dices, hay una acumulación de mutaciones, de daños en donde la maquinaria de reparación está casi obsoleta, ¿cierto? Y la acumulación de daños es tan grande que es más evidente muchísimas enfermedades. Y claramente Totalmente. el mundo como tal siempre visualiza la vejez con enfermedad. Y es algo que se debe de cambiar porque precisamente siempre hay mucho temor a la vejez porque siempre la estamos asociando con Alzheimer, la estamos asociando con diabetes mellitus, la estamos asociando con cáncer y claro, sí, tiene algo que ver porque si está la maquinaria de reparación, si está el potencial antioxidante reducido, si se pierde la capacidad metabólica hormonal, pues es lógico que hayan ciertas alteraciones.
Pero aquí el mensaje que se le quiere dar a las personas es que yo siempre sostengo algo, doctor, y es que hablando en términos de sueño, usted el sueño diario lo asegura desde el momento en el que se despierta, ¿cierto? Muchas personas piden consejos de cómo pueden mejorar su dinámica de sueño 2, 3 horas antes de dormir. No, es que usted se gana su buen dormir desde el momento en el que se despierta. Totalmente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque así mismo es el envejecimiento. Usted asegura su buen envejecer desde que está niño, desde que está joven, ¿cierto? Con buenos hábitos de ejercicio, con buenos hábitos de alimentación, etcétera. Entonces, es muy, muy importante que las personas entiendan de que sí se puede llegar bien a la vejez. Hace poco leía un artículo del gran Carlos López Otí, que es un investigador español que ha dedicado toda su vida al campo de la geriatría precisamente, y él decía, si nosotros los seres humanos eliminásemos todos los tipos de cánceres, ¿la esperanza de vida aumentaría? No, no aumentaría. Si nosotros lográramos frenar un poco el envejecimiento, ¿aumentaría la esperanza de vida? Sí, pero acá hay dos aspectos a tener en cuenta y es que, ¿qué es la esperanza de vida y qué es la calidad de vida? Lo que muchos llaman el lifespan, que es esperanza de vida, y el healthy life, ¿cierto? Tú puedes decir que vives 90 años, pero si tus últimos 20 años pues no estuviste en las mejores condiciones, pues eso no es para nada benéfico, ¿cierto? Mientras Exactamente. de que si tú hablas de 90 años, pero mantienes tu cerebro joven, mantienes tu cuerpo joven, quizás tu edad aparente revele la edad que tienes, pero tu edad biológica no. Entonces claramente sí va a estar en nuestras manos siempre el saber envejecer. Y de hecho, pues la idea es que con este live las personas se lleven unos consejos muy valiosos más adelante de qué pueden hacer ellos como para frenar un poco Estos el procesos. tema del Digamos envejecimiento. que aquí viene aprovecho como lo que estás diciendo para un concepto pues, que ha cobrado como mucha importancia, que es la longevidad, ¿verdad? Entonces, aquí va muy de la mano con estos conceptos de envejecimiento biológico y lo que tú estás diciendo. Entonces, digamos que hoy en día la medicina convencional ha ido muy de la mano como a prolongar ese envejecimiento, ¿verdad? Entonces, tú lo que estás haciendo es y ahí vienen los conceptos de, listo, yo estoy siendo viejo más tiempo, pero ¿cómo está mi calidad de vida? Yo estoy llegando hasta los 100 años, pero ¿cuánto realmente llevo yo previamente a estos 90, 100 años viviendo realmente la vida? Se trata de que yo llevo con, no sé, 20 años en los que yo no me acuerdo quién soy, no tengo realmente autonomía en mi día a día, y eso va muy de la mano también con estas decisiones y con estos mecanismos de reparación, con estas decisiones, con estos hábitos. Y eso es un poco lo que yo trato de decirles en general desde mis redes, desde el contacto directo con las personas, que si yo tomo las decisiones, cualquier decisión en el momento que yo decida tomarla, si yo ya tengo 50, si yo tengo 40, si yo tengo 30, obviamente entre más joven lo defina, pues mucho mejor, pero yo con diferentes herramientas que tengo desde mis hábitos, yo puedo tener la capacidad de mejorar estos mecanismos de reparación y disminuir este acúmulo de daños para que yo tenga realmente mayor longevidad. Que básicamente, ¿qué es longevidad? Es ser joven más tiempo, ¿sí? Es tener esta lucidez a nivel mental, este foco mental pues conservado, mi autonomía conservada, quitar conceptos como la fragilidad, que pareciera que fragilidad y vejez son sinónimos, pero no deberían serlo. Entonces aquí empezamos a tocar temas muy importantes en el que yo podría tener 90 años y ser una persona autónoma, ser una persona que puede hacer sus tareas diarias y esto realmente es longevidad. Longevidad no es estar postrado en una cama a mis 95 años dependiendo de 35 fármacos y realmente yo dejé de ser hace más o menos 10 años. Pues ese es mi concepto realmente de lo que yo considero desde mi perspectiva, lo que yo consideraría como longevidad es eso, ser joven más tiempo, llegar a esa esperanza de vida, a la calidad de vida, que si yo llego a los 100 años, pues tener esa capacidad de realmente ser joven a los 100 años,
Sí, sí, Espectacular todo eso que tú comentas y pues claramente pone manifiesto de que pues en nuestras manos va a estar el saber llegar, ¿cierto? exactamente. Y que lo importante es qué tan saludable lleguemos a esa etapa y que independientemente de nuestra edad aparente, pues la parte interna, que es como tal el motor, pues permanezca joven, ¿cierto? Entonces, qué bueno que tú y yo concordemos en el hecho de que el envejecimiento como tal pues no sea una enfermedad, porque de hecho muchas personas comentan de que el envejecimiento es una enfermedad y el mensaje que les queremos dejar hoy a las personas es que no es una enfermedad, como lo decíamos tú y yo, es un estado natural del ser y que las condiciones en las que lleguemos pues va a depender única y exclusivamente de qué hagamos nosotros desde nuestra infancia. Tú acabas de tocar un tema muy importante que está muy estrechamente relacionado con el tema de hoy, es los mecanismos que tenemos los seres vivos de reparación, de regeneración, de reciclado. Y lógicamente en este tema hablamos principalmente de autofagia, ese proceso tan fascinante que ha sido ampliamente estudiado, pero que se le dio la veracidad científica en los últimos años, precisamente cuando fue merecedor de un premio Nobel hace nada más que 5 o 6 años atrás, y que de verdad que nos deja impresionados porque nos enseña de que nosotros los seres humanos estamos dotados con una maquinaria espectacular de reparación, de renovación, pero que desafortunadamente la mantenemos como apagada, la mantenemos inactiva con diferentes aspectos de nuestras vidas que quiero que toquemos más adelante, pero a mí sí me gustaría que habláramos un poco de eso, doctor, de qué es la autofagia, de cómo está relacionada con el envejecimiento, cómo podemos sacar pues provecho de este proceso, cómo podemos nuevamente activarlo, porque pues con los malos hábitos mantenemos ese mecanismo molecular inactivo. Cuéntanos un poco de ello, doctor. Exactamente, como, pues, como estamos hablando, nosotros, nuestro cuerpo es una maquinaria espectacular. Nosotros, cuando nosotros nos ponemos a identificar realmente la fisiología, la bioquímica y los procesos que nosotros tenemos de reparación, es muchas veces un poco lo que yo les digo a las personas y es que nuestro cuerpo tiene los mecanismos para funcionar bien. O sea, nosotros estamos diseñados para que reparemos todos estos daños que generamos, para que reparemos constantemente diferentes alteraciones. Entonces, nuestro sistema inmunológico debe tener la capacidad de combatir infecciones, pero también de combatir células cancerígenas, de estar constantemente manejando, pues reparando, arreglando y evitando que nosotros pues desarrollemos alguna condición, alguna enfermedad. La autofagia precisamente es un mecanismo de conservación que tenemos nosotros o deberíamos tener, ¿cierto? En el que utilizamos nuestros detritos celulares, proteínas dañadas, material genético dañado, diferentes cosas dañadas y la utilizamos como fuente energética, la utilizamos y y es un mecanismo precisamente de reparación en el que nosotros cogemos todo eso y lo utilizamos como sustrato energético para que nuestra célula mantenga esa homeostasis o ese equilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo, hay un complejo motor migratorio, hay diferentes formas en las que nosotros constantemente utilizamos, nuestras células deben tener la capacidad de utilizar estos detritos, estas proteínas, y es un mecanismo estupendo de reparación, porque si nosotros vemos estos daños y y lo desaparecemos, lo utilizamos como energía, pues esos daños van a evitar precisamente que se produzca daño en el telómero y nos envejezcamos más rápido, o que produzcamos, que se induzca apoptosis o se dañen diferentes células, o que se produzca peor, se induzca el cáncer, se produzca cáncer, se produzcan diferentes enfermedades, haya daño mitocondrial, entonces empecemos a generar diferentes condiciones patológicas. Eh, entonces, esta autofagia es ese mecanismo que per se tienen las células para utilizar estos detritos y evitar que estos detritos pues causen otro daño. ¿Qué pasa? Tú muy bien lo dices.
con malos hábitos, con depender constantemente de ultraprocesados, de tóxicos, de disruptores hormonales, de estar comiendo todo el tiempo, porque hay que tener en cuenta cuándo activo yo estos procesos de autofagia, que eso pues hay que dejarlo clarísimo, que yo no estoy constantemente produciendo activando este proceso de autofagia, sino yo realmente debo inducir la necesidad de la autofagia, ¿verdad? Entonces, comiendo constantemente, con el no dormir bien, la alteración, básicamente las condiciones de vida actuales evitan que nosotros podamos activar estos procesos de autofagia. Pues es un poco, digamos que una definición global de este proceso. Qué bueno todo lo que cuentas, doctor, y de hecho, pues, enlazándolo un poco con el envejecimiento, tú al inicio hablabas de que dentro de las múltiples teorías que hay asociadas al envejecer, hay una de ellas que es precisamente una acumulación de efectos negativos. Y ahí es donde entra a tener un papel estrella la autofagia, porque sí estamos dotados de una maquinaria molecular que nos va a permitir a nosotros reciclar todo aquello obsoleto. El inconveniente es que eso obsoleto va a estar desencadenando inflamación, va a estar desencadenando disrupción hormonal, etcétera. Entonces, claramente es donde empiezan a aparecer muchísimos problemas relacionados pues con la salud. Yo siempre he comentado de que la autofagia es como cuando tú tienes una casa, tú vives en un país estacional y tienes una casa y en un determinado momento se te daña el sistema de calefacción y tú prendes la chimenea y resulta que se te acaba la madera. Tú no vas a ir a coger la madera del comedor, ¿cierto? De la mesa, no. Tú vas a ir a darle una vuelta a tu casa para ver qué puedes utilizar para prender fuego, ¿cierto? Así es la autofagia, ese sistema que está constantemente sensando todo el entorno, qué sirve, qué no sirve, qué provecho le puedo yo tomar a ello para obtener energía, para producir proteínas, etcétera. Desafortunadamente, como tú lo cuentas, el ser humano hace todo lo contrario para mantenerla activa. Está consumiendo alimentos todo el tiempo, está teniendo mala higiene de sueño, no está haciendo ejercicio, es la persona más sedentaria, Sedentaria. está dándole prioridad al consumo de alimentos hipercalóricos, refinados, que lo único que van a hacer es como que, hey, si la célula no tiene la necesidad de buscar qué tiene por ahí para reciclar, pues cómo pretende pues, que elimine ello. Es imposible. Yo siempre he pensado que en el tema de la autofagia el sueño juega un papel primordial, ¿cierto? Porque finalmente un tercio de nuestras vidas la pasamos descansando y desafortunadamente no sabemos hoy en día descansar bien. Estamos pegados de las pantallas móviles a cada momento, inclusive estamos constantemente expuestos a luces artificiales y es también muy común de que mientras tú estás pegado al celular estás picoteando a las 11 o 12 de la noche productos industrializados que ni siquiera deberían de llamarse alimentos, ¿cierto? Cuando yo hablo de sueño, yo siempre les digo a las personas que es como si tú tuvieras una tienda vendes cualquier tipo de producto en una tienda, tú no vas a esperar para organizar el desorden que se generó en el día mientras está el Activo, punto más sí, alto de claro. actividad, ¿cierto? Tú siempre esperas a que la tienda haya cerrado para empezar a barrer, para empezar a trapear, para empezar a organizar lo que se cayó, para pensar en qué hace falta de más. Así es el sueño y así es la reparación, así es la regeneración y desafortunadamente no tenemos una buena práctica al, al, al hablar de la higiene de sueño. Entonces, como bien puedes ver, son un montón de factores que desafortunadamente como que se tienden a acumular entre ellos, ¿cierto? A veces como que los vicios se acomodan entre ellos y es lo que hablamos.
Lo más importante es que las personas entiendan de que por lo menos se identifica aquello que se debe mejorar y Claro. que entiendan de que pues siempre en nuestras manos va a estar el destino de la salud. A mí me gustaría que empezáramos hablando también un poco del tema del ayuno, ¿cierto? Tú hablabas ahorita algo del exceso de comida, el que estemos picoteando a cada momento. ¿Cómo está relacionado el tema del ayuno intermitente, que es una práctica que ha ganado tanta popularidad en nuestros días y cómo está relacionada con el envejecimiento, cómo está relacionada con el tema de la autofagia, por qué es tan importante como que controlar nuestra ingesta de alimentos, dándole más tiempo al cuerpo para la asimilación, para la creación, etcétera? ¿Qué nos tienes para contar de esto, doctor? ¿Cuál es tu punto de vista acerca del ayuno con estos temas que estamos tocando la noche de hoy? Pues precisamente como estamos hablando de estos mecanismos de autofagia y de empezar a entender un poco cómo se activa esta autofagia, que pues primero como lo que tú decías, a mí me gustaría dejarles claro más allá, no es necesario entender los mecanismos bioquímicos, no es necesario entender que es que si yo debo tener un equilibrio óxido-redox, yo necesito tener un equilibrio y entonces yo, porque esa es una pregunta constante de los pacientes, ¿qué suplementos o qué medicamentos o qué utilizo para antioxidar? ¿Qué antioxidante? ¿Qué debo utilizar para antiinflamatorio? ¿Qué alimentos antiinflamatorios? Pero hay algo más importante que es que pues, primero empecemos a controlar lo que nos inflama, antes de empezar a pensar en antiinflamatorio, en cómo combatir todo lo malo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces es empezar a ver que pues, los mecanismos de reparación existen. Yo, mi cuerpo, tiene los mecanismos de reparación, pero yo no voy a dejar que esos mecanismos de reparación actúen si como mal, si duermo mal, si mis biorritmos no sirven, si yo no soy capaz, si yo no tomo sol, si estos mecanismos no van a funcionar si mi estrés está desbordado, estos mecanismos no van a funcionar si yo estoy consumiendo alcohol de forma desbordada. Estos diferentes mecanismos que mi cuerpo tiene de repararse, pues no van a funcionar si yo no dejo que funcionen. Entonces, lo primero, incluso antes de empezar a hablar del tema del ayuno y su relación con la autofagia, es empezar y dejar el mensaje clarísimo de que todos nosotros tenemos, por nuestra fisiología como seres humanos, mecanismos de reparación. Lo que hay que dejar es darle las herramientas a mi cuerpo para que estos mecanismos funcionen. Entonces, para que se sane mi metabolismo, se sane mi facilidad de modular mi respuesta inmunológica, que mi cuerpo tenga la capacidad de sanar todos y reparar y manejar y producir sus propios antioxidantes para mantener este equilibrio y esta homeostasis. Si uno se pone a leer fisiología y a ver, uno ve que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de homeostasis, pero obviamente nosotros nos encargamos de hacer todo lo contrario para que estos mecanismos funcionen. Entonces, pues hay que empezar a regular todo esto para que estos mecanismos funcionen. Entonces, es como el mensaje que quiero dejarles antes, porque, porque a veces queda como el mensaje, no sé si te pasa, pero que entonces los pacientes consideran, saben los beneficios del ayuno, los cuales yo estoy completamente convencido de los beneficios del ayuno, pero entonces no han reparado nada de lo demás, no saben comer, no saben dormir, no saben hacer ejercicio y van a ayunar de forma desmedida, de forma errónea, y entonces empiezan a tener problemas y entonces le echamos la culpa al ayuno y empiezan a salir un montón de artículos respecto al ayuno y que el ayuno no sirve y que el ayuno nos genera enfermedad y aumenta el riesgo cardiovascular, pero es que partimos del hecho de que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, si yo empiezo a regular, a aprender a comer, a cumplir mis requerimientos nutricionales, a mejorar mi higiene de sueño, a regular todos estos factores, yo ya empiezo a poder tener claridad respecto al ayuno y a empezar a tener realmente los beneficios del ayuno. Que básicamente ahí sí empezamos a hablar del ayuno. Una vez teniendo partiendo de esta premisa de que el paciente ya tiene claro que debe dormir bien, que debe hacer ejercicio, que realmente debe tener nutrición de calidad y cumplir sus requerimientos nutricionales, que de verdad tiene que modular su estrés, modular sus emociones. Y ahí el ayuno es una herramienta estupenda en la que, te diría, partiendo de esa premisa, pues las personas no solo podrían, sino deberían ayunar.
porque ahí empezaríamos a hablar de una serie de conceptos detrás del ayuno, como es esto, que el ayuno sí está directamente relacionado con longevidad, que el ayuno bien realizado, coherente desde la conciencia, desde el amor, desde una decisión de sanación, el ayuno, ahí sí yo podría decir que es la panacea. Entonces, pues el ayuno lo que hace es como estamos primero reduciendo esa cantidad, porque eso es otro error. Perdóname si empiezo a hablar de muchas cosas, pero este es otro error que cometemos, que creemos que ayunar es comer menos, pero no, ayunar es comer menos seguido. Y si partimos de la premisa de comer menos seguido, nosotros estamos igual cumpliendo nuestros requerimientos nutricionales, pero en una ventana más corta de tiempo y no comiéndolo durante todo el día, sino dejando un espacio para que se activen una serie de señalizaciones metabólicas, la vía MPK, se active el complejo motor migratorio a nivel intestinal, se active una serie de componentes. Mi objetivo no es nombrarles cada uno de estos componentes, pero darles la idea de que yo realizo el ayuno de forma adecuada, yo cumplo unas horas en las que yo no estoy teniendo una ingesta y mi cuerpo empieza a fomentar estos y a inducir la autofagia y empieza a tener la capacidad de utilizar estos detritos celulares, esta basura celular, lo que hablábamos, el ejemplo que dijiste me encantó de esto, de lo que puedo utilizar en la casa que pues me hace estorbo o es basura en la casa como fuente energética y pues mis mecanismos de reparación surgen a nivel intestinal, a nivel metabólica, a nivel inmunológica, a nivel neuronal, a nivel de diferentes escenarios. Entonces, si yo parto de todo este escenario, pues yo empiezo realmente a aprovechar los beneficios del ayuno y si entendemos que la autofagia está directamente relacionada con el envejecimiento, con la longevidad, pues vamos a empezar a entender por qué el ayuno, bien realizado, partiendo de todo esto, me va a traer lo que realmente es el concepto de longevidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre que se habla del tema de la alimentación es un tema muy complejo porque finalmente estamos involucrando una necesidad fisiológica, ¿cierto? Nosotros como seres humanos activamos una importante red neuronal que es la que nos estimula a consumir alimentos, pero el hecho de que tú estés consumiendo alimentos a cada instante, pues lógicamente hace que, como bien yo decía, tu célula no necesite mirar qué está por ahí estorbando. Si todo el tiempo estamos consumiendo alimentos, pues entonces ahí empezamos a tener alteraciones hormonales, empieza a generarse resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina pues va de la mano con resistencia a la leptina, empiezan a alterarse en todos los centros destinados al hambre y la saciedad y empiezan a aparecer muchísimas enfermedades, ¿cierto? Como tú bien dices, el ayuno es como que esa sanación para tu cuerpo, porque es que finalmente el ser humano primitivo de la caverna no se la pasaba todo el tiempo comiendo. Él comía conforme pues iba adquiriendo los alimentos, inclusive pasaba largos periodos de no consumir alimentos y precisamente fue en términos evolutivos de que se generó una maquinaria que le permitiera a ese individuo mantener todas sus reservas energéticas activas, todos sus mecanismos bioquímicos, hormonales activos, aún no teniendo el suficiente alimento, ¿cierto? Porque estaba activa la autofagia, porque estaban sincronizados todos sus relojes internos, pero desafortunadamente creo que no hay nada que atente más contra la salud del ser humano que no saber comer. Porque es que cuando tú Completamente. no sabes comer, estás alterando tu sueño, cuando tú no sabes comer, pues estás alterando tus hormonas, aparecen enfermedades. Entonces, claramente el hecho de que, como tú bien dices, empieces tú a controlar más la ingesta de alimentos, no disminuirla, sino que le des tiempo al cuerpo para asimilar esos nutrientes, ¿cierto? Porque lo que no saben las personas es que cada vez que tú consumes alimentos, pues hay unos procesos bioquímicos y entre mayor cantidad de alimentos tú consumas, pues más carga oxidante vas a tener, más vas a sobreesforzar tus mitocondrias a producir energía y con esto va a aparecer pues un sinnúmero de efectos como es aumenta la concentración de radicales libres, cuando esa cantidad de radicales libres pues
pasa cierta barrera, ya tu capacidad antioxidante no te va a dar. Falla. Empiezan a aparecer un montón de procesos, empiezan a oxidar los componentes celulares, se va perdiendo la capacidad que tiene tu cuerpo de reciclar y ahí es cuando finalmente llega la enfermedad. Claudica. De hecho, el cuerpo es muy inteligente y va a intentar amortiguar lo que más pueda ese estado negativo que le estás generando, y ya cuando el cuerpo no es capaz, se le sale de las manos, es que aparece la enfermedad. ¿Por qué les cuento esto? Porque finalmente el alimento puede ser tu mejor medicina, pero puede ser el veneno. Tú eliges qué hacer con la alimentación, si sanar tu cuerpo o por el contrario, exponerlo a una determinada enfermedad. Cuando tú lo utilizas a tu favor y también lo mezclas con una práctica de ayuno intermitente, le estás dando todas las herramientas que necesita tu cuerpo para volver a sanar, para volver a regenerar. Y ese es el mensaje que nosotros les queremos dar la noche de hoy, de que existen herramientas que nos van a permitir a nosotros sanarnos. Porque así como decía Hipócrates, la medicina, la mejor medicina es tu alimento. Nosotros no necesitamos recurrir a fármacos, no. Solo en unas determinadas circunstancias sí se debe utilizar fármacos, pero siempre en una etapa inicial de una enfermedad debemos tomar el alimento dado por la naturaleza, sin ningún tipo de etiquetas, como nuestra mejor medicina. A mí me gustaría preguntarte, ya que está muy de moda este tema del ayuno, de la autofagia, ¿es cierto que existen actualmente algunas moléculas que puedan estimular aún más la autofagia o estimular aún más el ayuno? Está muy de moda medicamentos como la metformina, que se habla de que estimulan la macroautofagia. Están mecanismos, por ejemplo, algunos mecanismos, no, algunos fármacos como la esperidona, como otros que se creen, y en ese momento la ciencia nos está dando como un aliento de que sí existen moléculas que pueden estimular la autofagia, que pueden estimular aún más el ayuno. ¿Crees en ello? ¿Crees que sí existen esas moléculas que no necesite una persona hacer largos periodos de ayuno para estimular la autofagia al máximo? Yo, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que a mí me gusta, más allá desde mi perspectiva y desde todo lo que yo les transmito a las personas, es que pues yo tengo que partir desde la coherencia, yo tengo que partir realmente desde el conocimiento y desde la integralidad para en mis pautas. Entonces yo no soy una persona que considere que para sanarse hay salidas fáciles. Entonces, no es que yo coma mal, yo no haga ejercicio, yo duerma mal y entonces voy a tomar la berberina, que porque es un sensibilizador de la insulina, y voy a inducir todos los procesos de autofagia. Es verdad que lo que tú estás diciendo, hay estudios con la metformina que podrían inducir la autofagia por las vías, por la sensibilización a la insulina, por inducir las vías de la MPK. Lo mismo, por ejemplo, con estos análogos de GLP-1, también se habla de que podrían inducir estas vías metabólicas. Por otra parte, respecto de cosas pues mucho más con las que nutracéuticos con los que se trabajan, como la berberina, como los sensibilizar el ácido alfa-lipoico, incluso el resveratrol, hablan de que podrían tener algo de efecto al inducir, al sensibilizar la insulina, los receptores para la insulina podrían inducir estos mecanismos. Puede ser cierto, yo no digo que no, pero yo creo que lo que tenemos que dejar claro y lo que desde como el conocimiento que debemos transmitir es que mis pautas deben ser integrales. Yo les digo, las herramientas para inducir la autofagia están y para repararme están. ¿Y cuáles son? Regula tus biorritmos, duerme bien, cumple tu requerimiento nutricional, deja de consumir Hace ejercicio. constantemente, haz ejercicio, deja de consumir constantemente. Una de las mejores herramientas para inducir la autofagia es realizar entrenamiento de alta intensidad. Y no quiere decir que porque yo esté generando alta intensidad y esté induciendo por una parte hipertrofia, por la otra parte no pueda estar generando mecanismos de autofagia. Mi cuerpo es un equilibrio y yo puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. A nivel hepático o a nivel intestinal, yo puedo estar generando mecanismos de autofagia y por esta parte a nivel muscular yo puedo estar generando hipertrofia.
ganando masa muscular. Pero todo esto es porque mi cuerpo está en equilibrio y mi cuerpo tiene los mecanismos para desarrollar esto. Entonces, si yo hago ejercicio, si como bien, si realizo ayuno de forma nuevamente coherente, amorosa, cumpliendo mis requerimientos nutricionales, realizándolo no por moda, sino por un estilo de vida en el que yo realmente ya entendí cómo comer, aprendí a comer y empecé a realizar el ayuno y adicionalmente, listo, duermo bien, medito, yo tengo todos los escenarios del ser cubiertos, pues yo no necesito adicionalmente otras moléculas que me induzcan pues estas vías de autofagia. Y si las utilizo como la berberina o algunas de estas cosas, pues va a potenciar los mismos beneficios. Entonces yo tengo que partir desde lo primero, desde realmente tener claro cómo pues fomentar mis mecanismos de reparación de forma pues como debería ser todo. Una vez es como hace poquito yo estaba hablando de las mioquinas en el ejercicio, ¿verdad? Y cómo estas moléculas que yo desarrollo con un músculo sano durante el ejercicio, pues tienen diferentes efectos a nivel sistémico, tanto a nivel muscular como a los órganos vecinos, como a nivel pues, de órganos distales. Y pues un paciente me dice, ¿y por qué no se inventan en pastillitas las mioquinas? Pero es que ese no es el punto. El punto es que realmente mi cuerpo tiene los mecanismos de desarrollar pues todo esto, pues empecemos a generar realmente estas pautas para que mi cuerpo, porque es que además, lejos de que solo me produzca autofagia, esto me va a traer diferentes beneficios. Si yo pues manejo mi ejercicio, tengo buena masa muscular, como bien, hago ayuno, duermo bien, pues yo voy a tener realmente autonomía en mi vejez, yo voy a tener longevidad, yo me voy a sentir activo, vital, feliz, mi actitud va a ser otra frente a la vida y realmente va a ser un entorno de calidad de vida. Entonces yo creo que más allá de cualquiera de estas moléculas que se estén estudiando y menos fármacos, o sea, yo creo que a pesar de esto, pues hay que promoverlo desde otra perspectiva, si me lo preguntas desde mi experiencia y desde mi conocimiento, desde realmente el origen y desde mis propios mecanismos, porque es que yo los tengo, no es que yo me los tenga que inventar o me los tenga que tomar, yo los tengo, entonces indúzcalos, Tú ¿verdad? hablas de algo muy importante que es, primero, bueno, hablaste de muchas cosas importantes, de hecho. Una de ellas sí es el tema multidisciplinario, entender de que la salud es un tema multidisciplinario y yo que ya llevo pues buen tiempo enseñando un poco la práctica del ayuno, yo siempre le sostengo a las personas que con el simple hecho de ayunar no van a alcanzar su objetivo nutricional, de controlar una enfermedad, de bajar de peso, no. Tienen que empezar a hacer ejercicio, tienen que buscar realizar meditación, empezar a mantener activo su cerebro, porque finalmente es un tema multidisciplinario. Como tú bien lo decías, podemos hablar de un fármaco en específico como la metformina que tenga al parecer a nivel científico efectos positivos al activar autofagia, pero hey, es que es un fármaco creado exclusivamente para evitar de que tu cuerpo absorba tanta glucosa y que tu sistema hepático pues genere también mucha glucosa. Pero ¿qué puede ir más allá, cierto? Puede que inclusive tenga otros efectos secundarios, porque todo es multidisciplinario. Cuando tú haces ejercicio no solo estás realizando hipertrofia, también estás produciendo neurotrofinas a nivel cerebral, ¿cierto? Estás inhibiendo la formación de compuestos betamiloides que sabemos claramente que a medida que el cuerpo va envejeciendo, se aumenta la capacidad de que hayan reservorios de proteína betamiloide, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque tú tocaste un tema fundamental y es la parte de la medicina funcional, irnos al origen. Por eso yo siempre sostengo de que el campo de la geriatría es inmenso y sé que en algún momento va a darnos una respuesta muy grande con respecto al envejecimiento, porque cuando tú analizas muchísimas enfermedades, sí, tú puedes controlarlas, ¿cierto? Tú puedes controlar el cáncer, puedes encontrar una cura para el cáncer, que sabemos que es difícil encontrarla, pero después, ¿qué va a haber? Vas a tener que encontrar la cura para el Alzheimer, después vas a tener que encontrar la cura para la diabetes, para todas las enfermedades relacionadas al síndrome metabólico, pero hey, es que la ciencia nos está diciendo que hay un factor en común. Se está yendo a la base, que es la medicina funcional. ¿Y cuál es la base? El envejecimiento. Entonces, claramente, cuando llegue el punto de la ciencia que se encuentre una verdadera razón del por qué envejecemos,
a pesar de tener muchas pistas, habremos encontrado el elixir de la larga vida, como yo le llamo, y habremos encontrado una respuesta muy grande para nuestra salud. Doctor, pues se nos va acabando ya el tiempo. La verdad es que siempre que tú y yo hablamos podemos tardarnos muchísimo tiempo. La verdad que valoro mucho el conocimiento que tú nos das. Como bien yo te lo digo, tú estás ahí todos los días con pacientes, estás todo el tiempo pues expuesto a las diferentes experiencias con las personas, ayudándolas. Entonces siempre valoro muchísimo ese conocimiento que tú impartes porque está dado desde la experiencia. No sé si queremos por ahí, si podamos dejar por ahí unos 5 o 10 minuticos para preguntas. Por ahí vi que se conectaron muchas personitas. Si quieren por ahí dejar sus preguntas, con mucho gusto destinamos unos 5 o 10 minutos para, para preguntas. Y lo ideal es que siempre se lleven un mensaje, ¿cierto? Que más allá de que ustedes pongan el live y solo escuchen, es que tomen apuntes, de que entiendan de que siempre pues en nuestras manos está la oportunidad de sanar nuestro cuerpo, de corregir hábitos, de que siempre en nuestras manos está pues no depender de un fármaco, de que la mejor medicina pues es la alimentación. Y bueno, no sé si haya por ahí preguntas, no sé si tengas tú algo más para decir, aunque tú siempre vas a tener infinidad de cosas para compartir. Es que sí, yo creo que del ayuno uno y de estos temas uno puede hablar, bueno, todas las sesiones que sean, porque hay mucho y constantemente se está aprendiendo más y se está viendo más aplicaciones. Entonces, en diferentes enfermedades, en cáncer, en longevidad, en neurodegeneración, en todas estas enfermedades, pero hay que partir de que yo sí quiero dejar un par de mensajes. El ejercicio, por ejemplo, es una forma de inducir autofagia. El ayuno es otra forma de inducir autofagia. El regular tus biorritmos es otra forma de inducir autofagia. El empezar a generar conciencia en todos estos escenarios son formas de inducir autofagia. Y adicionalmente, otro mensaje que me gusta dejarles es que el ayuno, cuando nosotros nos vamos a la literatura y empezamos a ver cosas, digamos que negativas detrás de algunos estudios del ayuno, yo sí soy muy crítico con el por qué. Y si uno se da cuenta, entonces se habla mucho de restricción calórica, se habla mucho y se pierde realmente la esencia de lo que es el ayuno. Porque es que primero el ayuno no es una moda, segundo el ayuno no es comer menos, el ayuno no se trata, y se los dejo clarísimo, para mí el ayuno no se trata de calorías. El ayuno se trata de una práctica ancestral que no nos estamos inventando desde hace un año o 2 años. Es una práctica ancestral, nuevamente desde el amor, desde la coherencia, en la que yo igual cumplo mis requerimientos nutricionales, yo ya sé comer y yo empiezo a generar algunas pautas para dejar de comer menos, para dejar de comer más tan seguido, para dejar unos lapsos de tiempo en el que mi cuerpo asimile los nutrientes y genere estos mecanismos de reparación, estos mecanismos adaptativos que tiene para que realmente fomentemos la salud a nivel de diferentes sistemas. Y a eso es a lo que se le atribuye los beneficios del ayuno. No es que, es que eso es otro concepto que también me gusta dejar muy claro. El ayuno no es para bajar de peso. El ayuno no es una cosa que yo vi por un influencer fitness que me dijo que es que yo voy a bajar tantos kilos porque ayuno, yo no sé comer, no tengo ni idea de dormir bien, no tengo ni idea de nada más, y voy a ayunar porque es que me dijeron que yo bajo de peso con eso. Eso no es. ¿Que el bajar de peso va a ser una consecuencia de hacer un buen ayuno? Sí, claro, porque vas a regular tu metabolismo, vas a fomentar la flexibilidad metabólica, vas a empezar a generar coherencia en tu alimentación, pero vas a disminuir componentes o a entender, o tu cuerpo va a tener capacidad de equilibrio en tus hormonas, en tus niveles de factores estresores y de reparación. Pero el ayuno es una práctica coherente, ancestral, bien realizada, que te va a traer múltiples beneficios, pero desde la perspectiva de que tú ya cumples tu requerimiento nutricional y estás realizándolo como se debe realizar el ayuno. Y esa siempre es mi crítica del por qué muchos estudios detrás del ayuno no traen los beneficios adecuados. Entonces, yo lo que hago es que yo como mal y entonces el que peca y reza empata. Entonces, yo como comí mal ayer, yo voy a hacer ayuno hoy porque entonces ya todo mejor. Y así no funciona el ayuno. O entonces yo considero que yo dejo de comer 16 horas y luego en las 8 horas yo hago un atracón, yo me lleno de alimentos que no importa lo que sea, una cantidad exorbitante de alimentos que ni siquiera sé para qué me sirven, y ahí empiezo. Y todos estos son los errores que yo cometo en el ayuno y el por qué yo no adquiero los beneficios del ayuno y no entiendo el ayuno.
Entonces yo siempre les dejo el mensaje, si yo voy a ayunar, yo debo entender bien el ayuno, entender mi alimentación y si tengo la capacidad o la fortuna de hacer ayuno o aprender de ayuno con alguien que realmente sepa de ayuno, debo hacerlo, porque si no, puede que yo caiga en los errores del ayuno. Totalmente de acuerdo. De hecho, pues también el mensaje, como tú bien lo dices, es que a la hora de ayunar estén acompañados de una persona que realmente maneje el tema, porque de verdad que es una práctica de la cual se puede sacar muchísimo provecho, pero como tú bien lo dices, cuando se realiza de una manera errada puede llegar el efecto rebote, puede llegar la alteración hormonal y puede que inclusive sea perjudicial para la salud. Desafortunadamente, como es una práctica muy común y que tiene muy buenos beneficios, muchísimas personas están constantemente sacando provecho de ellas, pero lo más importante es que las personas entiendan de que es una práctica que se debe llevar de manera consciente, ¿cierto? Y que como tú bien dices, va más allá de bajar de peso, porque cuando tú buscas el principal objetivo que buscan las personas es bajar de peso con el ayuno, pero de verdad que no se dan cuenta de que hay una inmensidad de procesos que van activando conforme van profundizando más en la práctica del ayuno. Pues muchísimas gracias, doctor. Casi una hora de un gran conocimiento. Espero que podamos compartir este espacio nuevamente hablando de otro tema. Por ahí las personas suelen preguntar mucho acerca de los biorritmos, que es básicamente la forma en la que nuestros relojes internos se sincronizan con la rotación terrestre, con los cambios de luz y oscuridad, de temperatura, ¿cierto? Sabemos claramente que el cuerpo está sincronizado con todos estos procesos. Y nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos pues ver por acá prontamente en otro live. Agradecemos a todas las personas, tuvimos hoy muy buena comunidad, muchísimas personas por ahí muy activas, porque la verdad es que este tema del ayuno, el envejecimiento, la autofagia, creo que son tres pilares gigantescos, doctor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Tú sabes que para mí pues es un placer compartir estos espacios porque pues nos nutren mucho a nosotros, a la comunidad. Realmente creo que esta es la forma en la que uno puede dejar mensajes importantes y nutrir pues a las personas, empezar a que empiecen a hacer cambios y a entender un poco pues mejor su cuerpo. Entonces, pues nada, yo creo que pues sí, muchas gracias por la invitación a ti, muchas gracias por las personas que se conectaron. Cualquier pues duda o sugerencia que tengan, pues que te la hagan saber a ti o a mí, o si quieren más, saber un poco más de este tema, pues que también nos lo hagan saber porque pues a mí me apasiona mucho contarles, hablar, transmitir, es un tema muy chévere y esto nos permite pues a nosotros también entender un poco qué más quieren saber, qué dudas tienen, qué les hace falta, qué les gustaría pues que profundizáramos un poco más, porque esta es la forma en la que todos aprendemos y crecemos y empezamos a nutrir realmente y a sanar, que es entender que no se trata de prolongar una condición o tapar unos huecos, sino realmente saber qué hay detrás de la sanación y que sí es posible, tenemos esos mecanismos, pero hay que empezar a utilizarlos y hay que saber utilizarlos y saber transmitirlos. Entonces, pues te mando un abrazo a ti, a todas las personas que se conectaron y pues, nada, súper atento a cualquier duda que tengan y a próximas invitaciones, pues sabes que es un placer. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un Estamos, abrazo. estamos hablando en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Chao.